Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Emiliano y el día de hoy veremos cómo cambiar la contraseña de los usuarios en MySQL. Así que sin más, comencemos. Cuando recién ingresamos a MySQL desde alguna consola, recordarás que debemos de ejecutar el comando mysql espacio "-u root espacio "-p", o si estableciste una conexión ya sea desde Workbench o Visual Studio Code con la extensión del manejador de base de datos SQL, notarás que todos estos métodos nos permiten ingresar sin mayor problema, pero en un entorno profesional esto no es seguro, por lo que lo más conveniente es asignar contraseña a los usuarios, y para ello debemos de saber qué usuarios se les requiere asignar una contraseña. Y para ver qué usuarios están registrados, debemos de escribir la consulta select asterisco from espacio mysql punto user. Recuerda poner siempre punto y coma al final de cada consulta SQL. Damos clic a Enter. Y si estás trabajando desde CMD, PowerShell o la terminal de Linux, notarás que la información sale realmente desordenada, y esto se debe a que estos espacios no están optimizados para trabajar con código SQL. Así que, si vas a trabajarlo, te recomiendo que lo hagas directamente desde las terminales integradas con tus gestores de bases de datos. Así que, nuevamente escribir el código. Doy clic a Enter y como podrás ver, si hago esto mismo desde la terminal de WAMP, la información que nos arroja sale realmente acomodada. Entonces esto es lo que nosotros necesitamos para poder ver cómo estamos trabajando. De igual forma, si lo haces directamente desde Visual Studio Code, notarás que la información también sale acomodada. Así que, para ello, voy a ponerte el ejemplo de que realmente sí sale acomodado esta parte de la consulta con SQL. Y como podrás observar, y como puedes observar, al ejecutar esta consulta desde Visual Studio Code con la extensión que ya habíamos instalado previamente, notarás que la información también se la acomodada. Esto mismo puedes hacerlo si estás trabajando desde Linux. Notarás que la información también se la acomodada con esta extensión. Y aquí también puedes observar toda la información que te arroja. Y como ya te mencioné, eso es lo que realmente necesitamos. En el caso de WAMP nos mostrará estos cuatro usuarios predeterminados, todos conectados al host de localhost. El primero se utiliza para tareas relacionadas con la administración de la información de la base de datos, como la visualización de tablas, índices, procedimientos y demás objetos de la base de datos. El segundo se usa para realizar tareas relacionadas con la administración de sesiones de usuario, como la creación y eliminación de sesiones, así como el control de los tiempos de inicio y cierre de sesiones. El tercero es utilizado para ejecutar tareas específicas, como administrar la base de datos del SIS, ver la información de los errores, entre otras cosas. Y el cuarto es el usuario root, el cual es el usuario administrador predeterminado de MySQL. Se usa para realizar tareas de administración de la base de datos, como la creación de base de datos, tablas, índices, usuarios, entre otras cosas. O sea que es el usuario con los privilegios más altos en todo el servidor, y se recomienda no cambiar los privilegios de este usuario, ya que podría afectar el funcionamiento del servidor. Ahora, de los primeros tres te recomiendo que no modifiques nada en lo absoluto, ya que podrías tener pérdida de datos de MySQL o un mal funcionamiento del mismo. Y del cuarto, del usuario root, haremos lo que ya habíamos mencionado al principio del video, que es modificar únicamente su contraseña. Y en el caso de que estés trabajando con WAMP y si ejecutamos la misma consulta, puedes observar que los usuarios de MySQL que nos muestra son distintos a los de WAMP. En pantalla estarás viendo dos consultas de Champ. La de color negro corresponde a Linux y la de color azul corresponde a Windows. Esto es para que notes una diferencia que te mencionaré más adelante. De mientras, nos muestra los siguientes resultados de los usuarios, teniendo en primer lugar al usuario root, conectado al host de localhost. Este usuario tiene todos los privilegios de administración sobre las bases de datos de MySQL, por lo que puede crear, eliminar y administrar bases de datos, tablas, usuarios y permisos, entre otras cosas. En segundo lugar, tenemos al usuario root conectado al host 127.0.0.1. Este usuario tiene los mismos privilegios del usuario anterior. Enseguida, tenemos al usuario root conectado al host 2.2.1, que tiene exactamente los mismos privilegios que los dos primeros usuarios.
¿Y esto qué se debe? A que básicamente son el mismo usuario. Así que tal vez te preguntes, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Bueno, la única diferencia es que el usuario conectado al host 127.0.0.1 está conectado desde dirección IP local, mientras que el usuario conectado al host 2.2.1 está conectado desde la dirección IP IPv6 y por último, el usuario conectado a localhost está conectado desde la dirección IP localhost. Y todas estas direcciones IP se usan para conectar sistemas locales, por lo que, como ya te mencioné, básicamente es el mismo usuario conectado desde diferentes direcciones IP. A continuación, encontramos al usuario que no tiene nombre conectado al localhost, y esta es la diferencia que te mencionaba, ya que este usuario no suele aparecer en Windows, pero sí en Linux. Este usuario no tiene ninguna función en específico. Esto se debe a que este usuario está reservado para usuarios anónimos, es decir, que no tienen ningún tipo de permisión especial, por lo cual no pueden realizar ninguna acción en la base de datos. Cabe aclarar que si estás trabajando en Windows, puede que este usuario no te salga, pero en Linux es prácticamente un hecho que sí te saldrá. Es por eso que te lo muestro desde aquí, para que no pienses que tienes algún error en tu instalación. Enseguida tenemos al usuario PMA, conectado a localhost. Este es un usuario especialmente creado para que los administradores de MySQL puedan utilizar la herramienta de administración de base de datos de PHP Esto es lo que le permite a los usuarios administrar la base de datos MySQL desde una interfaz web fácil de usar. Este usuario no tiene los mismos privilegios de administración sobre la base de datos que el usuario root. Debo mencionar que si estás trabajando con Champ, ya sea en Linux o Windows, tú tendrás un poco de doble trabajo, por decirlo de algún modo, ya que si cambias la contraseña del usuario, cuando intentes trabajar con PHPMyAdmin y depende de qué versión y cómo lo tengas instalado, puede que te arroje un error de que los datos de sesión son incorrectos. Esto es porque PHPMyAdmin tiene los datos de sesión desactivados por default, por lo que tendrás que borrar las contraseñas de los usuarios cada que quieras entrar a PHPMyAdmin. Y esto realmente no es muy práctico, pero aún así, te recomiendo que de mientras aprendas a cambiar la contraseña de los usuarios, y ya después si gustas, puedes dejarlo sin contraseña para poder acceder a PHPMyAdmin. También puedes probar si en tu caso están activos o no. Para esto, cambiarás la contraseña como te he mencionado, y de inmediato entrarás a localhost y a PHPMyAdmin. Si te pide un usuario y una contraseña para iniciar sesión, solo deberás escribir el nombre del usuario junto con la contraseña nueva que vamos a crear. Recuerda que el nombre del usuario en este caso es el que hayas modificado, ya sea el usuario root, en caso de que estés trabajando con WAMP es el único usuario que tendrás de momento, en caso de que estés trabajando con Champ, recuerda que tenemos estos usuarios, ya sea el usuario root o el usuario PMA con su host respectivo. ¿Esto para qué? Para que no te vaya a arrojar un error también por algún otro tipo de cuestiones de que hayas ingresado un host que no es realmente al que tú quieres acceder. Entonces, recuerda, el usuario, el host y la contraseña que le modificaste a ese usuario en específico. Hasta ahora ya sabemos cómo ver los usuarios por default de MySQL, tanto en WAMP como en Champ, y ya es tiempo de ver cómo cambiar las contraseñas de estos usuarios. Y para esto, simplemente debemos ejecutar la consulta alter user, entre comillas simples, vamos a indicar el nombre del usuario, ya sabemos que es el usuario root, cerramos comillas simples, arroba, nuevamente comillas simples, vamos a indicar el host al que está conectado, en este caso es localhost, cerramos comillas simples y le vamos a decir que en identified by, identificado por, y vamos a pasarle el password o la contraseña con la que lo queremos identificar. En este caso yo le voy a escribir password. Cerramos comillas simples y recuerda siempre terminar tus consultas con punto y coma. Esto es porque de otra forma no te ejecutará esta consulta, te marcará un error. Ahora le daremos clic a control enter. Y nuevamente mostraremos esto. Y como puedes ver ahora en la cadena de autentificación nos dice que ya tiene una contraseña. Y como puedes ver esta está cifrada. Y a continuación vamos a intentar acceder a la consola de WAMP. Ya sabemos que el usuario sigue siendo root. Pero ahora, cuando nos pide el password, si no ingresamos nada y damos simplemente clic a Enter, simplemente se nos va a cerrar la ventana. Pero es por lo mismo de que no ingresaste un password. No pasa nada. Simplemente volvemos a abrir esta ventana de la consola. Y listo. Ahora,
Igual forma nos marcará un error si escribimos un password que no es el que hayamos creado. Si escribimos cualquier cosa, por ejemplo, y no es el password que le hemos indicado, o más bien el que hemos modificado, igual se nos va a cerrar, porque estamos escribiendo un password incorrecto. Y por último, si ahora sí escribimos lo que es el password correcto, verás que al fin nos ha permitido entrar. Esto es porque aquí ya agregaste el password que tú modificaste, en este caso desde Visual Studio Code. Lo que te recomiendo en caso de que quieras tener un poco más de seguridad es que en Visual Studio Code tu conexión, cuando estés aquí, si te das cuenta, sigue encendida y tú aquí puedes seguir trabajando. Entonces yo te recomiendo cerrar todo esto y nuevamente crear una conexión. Entonces aquí puedes poner cone contra o con conexión con contraseña. El host sigue siendo el mismo, el usuario sigue siendo root, pero el password aquí es donde va a cambiar, ya que como sabemos ahora tenemos un password, entonces aquí debemos de escribirlo. Damos clic a guardar, conectar y listo. Ahora sí nos ha permitido entrar. Nuevamente ingresamos y desde aquí ya tenemos todas las funciones nuevamente del usuario root. En este caso, select from mysql.user. Y listo, aquí está toda la información que teníamos anteriormente. En el caso de que puedas cerrar sesión en PHPMyAdmin, puede que el password también te lo pida. Como ves, si yo intento acceder sin ingresar el password, me arrojará un error. Me dirá que el servidor de MySQL no autorizó mi acceso. En cambio, ahora si colocamos la contraseña que acabamos de modificar e intentamos iniciar sesión nuevamente, ahora sí me ha permitido el acceso a MySQL. Bueno, recuerda que las contraseñas siempre debes tener presente cuáles son las que modificaste, ya que si se te llega a olvidar, y como te habrás dado cuenta, no hay forma realmente de poder observarlas directamente aquí. Así que tendrías que desinstalar MySQL y volverlo a instalar. Y tendrías que procurar descargar tus bases de datos, estarlas guardando, buscarlas en los archivos, entre otras cosas. Entonces siempre ten presente cuál es la contraseña que tú utilizaste al momento de que cambies la contraseña de MySQL. Ahora que sabemos cómo cambiar la contraseña de los usuarios, vamos a ver cómo eliminarla. Para ello, solo escribiremos la consulta que ya habíamos aprendido anteriormente, la cual es alter user, el nombre del usuario, arroba, el host al que está conectado, espacio, le vamos a decir con qué se va a identificar y simplemente dejaremos el campo vacío. Y listo. Damos clic a enter, volvemos a mostrar y como puedes ver ahora ya no tiene contraseña. Es muy fácil realmente cambiarla y borrarla. Ahora, para que veas que esto realmente ha funcionado, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos nuevamente aquí. Y aquí, en contraseña, esta vez lo volveremos a dejar vacío, iniciar sesión, y otra vez nos ha permitido el acceso sin contraseña. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro usuario root ya no tiene una contraseña. Muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya servido, y si es así, te invito a dejar tu like, a suscribirte con la campanita de notificaciones activa para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. También te invito a compartir este video con tus conocidos a los que creas que les podría servir. Sin más que decir, mi nombre es Emiliano, nos vemos en un próximo video, adiós.